invito a orar para comenzar con nuestro tiempo de capilla, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú siempre eres bueno, Señor. Padre, en este día te pedimos que por favor tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a estar atentos, Padre, a recordar, Señor, aquello que a lo mejor hemos olvidado, Señor. Ponemos en tus manos la predicación de este día, Señor, y el resto de este día, Señor, bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo el versículo que toca en este día y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada quien puede leer un versículo, son 5 nada más. Quien guste comenzar y quien guste continuar leyendo el siguiente. Yo voy a leer el primero y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, amén. Bueno, vamos a continuar con una pequeña dinámica y para esta dinámica voy a elegir a 2 personas que están aquí presentes ya y va a ser un hombre y una mujer. El primero va a ser Alexis. ¿Sí estás ahí, Alexis? Simón. Muy bien. Y la mujer elegida para esta dinámica va a ser Eli. ¿Sí, Eli? Muy bien. Bueno, la dinámica consiste en que vamos a contestar unas preguntas. Puede que las preguntas le saquen un poquito de onda, pero todo va a estar relacionado con la predicación del día de hoy, ¿ok? Entonces, así como vayan saliendo las preguntas, así las van contestando primero Alexis y luego Eli, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. La primera pregunta, o lo primero que van a tener que contestar es que van a describir a las personas que están a su cargo, o sea, que ustedes están a cargo con 3 defectos y 3 virtudes. ¿De acuerdo? O sea, ¿mi líder? O... No, a las personas que tú tienes en tu cargo. Ok. Son inmaduros, son impacientes y son incumplidos. Pero también, va a sonar raro, son comprometidos con lo que quieren, son fieles y son buenos alumnos. Muy bien. Ahora tú, Eli. No se escucha. Oye, ¿ya se oye? Ya te escuchas. Ok, bien. 3 defectos, pues son afanosos, son a veces un poco incumplidos y son un poquillo peleoneros. Y 3 virtudes son pacientes, son leales y son comprometidos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué cambiarías de ellos, Alexis? Rápido. Tal vez que son muy incumplidos a veces. Ok. ¿Y tú, Eli? ¿Qué cambiarías de ellos? Va a sonar muy romántico, pero es que, ay, no sé, pues nada. O sea, pues que ellos vayan madurando más, eso estaría muy bonito, pero así que les cambie algo, pues no, porque Dios los ama así como son. Ok, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿va? 3 características de sus líderes. Alexis. ¿Buenas o malas? En general, como tú quieras, Bueno. lo que salga de tu corazón. Rayos, tenía más malas. No sé, son personas que ayudan a los demás,
personas que buscan siempre dar una palabra de aliento y a personas que les gusta estudiar o aprender. Bien. Ahora tú, Eli. 3 características son trabajadores, son amorosos y son muy estrategas, o sea, son así. Ok, y la última pregunta. ¿Qué cambiarías de ellos o qué cambiarían de ellos? Todo, no se dirán, cambiaría que buscaran ser más, ¿cómo lo digo? Más intencionales para hacer la obra, porque ellos mandan más a las personas y ellos no van. Entonces buscaría que fuera eso, más intención en ellos. Bien. ¿Tú, Eli? Pues tal vez como que siento que a veces ellos son herméticos, o sea, quieren que se prestan a que las personas se abran con ellos, pero tal vez ellos no se abren con nadie, entonces eso me gustaría cambiar. Muy bien. Bueno, así de esta manera ya escuchamos las respuestas a estas preguntas y vamos a continuar otra vez leyendo el versículo para pasar así a la predicación del día de hoy. Y para esto le voy a pedir a Hetze que si ella puede hacer lectura de estos versículos y le damos el lugar a nuestra predicadora del día de hoy, que es Larisa. Ok. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Muy bien, vamos a orar, chicos, para que Dios nos hable el día de hoy, y maestros y profesores, estudiantes, vamos a orar. Papá, guíanos en esta ocasión y que tu Espíritu Santo hable a nosotros fuertemente y que tu palabra penetre hasta los huesos y en nuestro corazón lo profundo para cambiar nuestra práctica y que seamos cada vez más como tú, que seamos hijos tuyos en este mundo tan cambiante cada día. Te lo pedimos, papá, háblanos el día de hoy con esa prédica y síguenos hablando con las que vienen. Amén. Muy bien. Ok. Pues el pasaje ya lo leyeron y como ven, va a estar tocando 2 Corintios de 2 del 1 al 5. Y mis compañeros como que sí hablaron en las predicaciones anteriores sobre el contexto, pero voy a dar como que datos que a lo mejor omitieron o que no eran relevantes en ese momento, entonces quiero empezar hablando sobre ello. Y pues terminamos apenas el capítulo, de ahí el capítulo 1, clave para entender este capítulo, pero no se preocupen, vamos a repasar ahí unas cuantas cositas, detallitos que son importantes. ¿Dónde conocimos a la PIB de Corinto, verdad? A la primera de Corinto, porque era bautista, ¿no es cierto? Y pues era una iglesia pues que medio tremendita, ¿no? Porque, o sea, sí, en lo que estuve investigando, sí estaban tremenditos, porque, por varias razones, porque están ubicados como un centro entre varias ciudades, entre 3 ciudades importantes. Imagínense, estaba entre entre Atenas, entre Olimpo y entre Esparta. Entre esas 3 ciudades había sus guerrillas, sí, pero Corinto era el centro. Entonces, todas las ciudades convergían en Corinto. Entonces, si querías ir al centro, era como, vamos a Corinto, ¿no? Y Corinto, lo que pasa ahí es que tenía una influencia increíble de varios grupos, ¿no? O sea, tenía la influencia judía, tenía la griega, la romana, y pues eran muy diferentes cada bando, cada bando tenía su propia ideología, su propia cultura, etcétera, etcétera. Y no es de extrañarse, la verdad, que hubiera divisiones entre ellos, que hubiera disputas.
Así que vamos a ver que en la iglesia de Corinto va a haber divisiones, pero pues eso es normal para la gente que vive en Corinto, porque son diferentes, pero muy bien. Era la perfecta conexión entre África, Asia y Europa. Si se fijan ahí, esa parte, en esa partecita por acá a la derecha está Europa, en esa parte, ya es Europa. Entonces, es como esa perfecta conexión. Y pues muchos de los comentaristas dicen, como ayer creo que se mencionó, que era la ciudad más pagana que te puedas imaginar. Y sí, era una ciudad con un enfoque en rendir culto a la diosa Venus, así llamada por los romanos, o Afrodita, así llamada por los griegos. Y yo me pregunto, y voy a decir una palabrita aquí con todo respeto, pero ¿cómo rayos predicar el evangelio en una ciudad tan multicultural, tan variada? O sea, ¿cómo contextualizas el evangelio en el mundo corinto? O sea, todos tienen su forma de ver la vida, todos tienen su manera de percibir el mundo, su opinión sobre las cosas. Entonces, ¿cómo tú llegas y predicas ahí? Entonces, Pablo nos va a dar respuesta a estas preguntas, pero principalmente va a escribir tratando 5 problemas centrales en la iglesia de Corinto, los cuales son divisiones, el sexo, la comida, las reuniones y la resurrección. Esos 5 temas va a estar atravesando y van a rodear a la carta de Primera a los Corintios. Así que la sección que a mí me compete es la de divisiones dentro de la iglesia, lo que abarca capítulos como aproximadamente el 1 al 3, 1 al 4, ahí varían. Y hay una carta perdida antes de esta, se le llama la carta perdida antes de Primera a los Corintios, o sea que Primera a los Corintios no es como tal Primera a los Corintios, pero sí es. Entonces, porque hay una carta perdida. Entonces, es la carta perdida, Primera a los Corintios, la carta de las lágrimas y Segunda a los Corintios. Hay 4. Y se dice que hay otras correspondencias que giran alrededor, pero pues no están como confirmadas, ¿no? En el capítulo 1, o sea, como comienza introduciendo el problema, ¿no? El problema de la división, y nos da claves para el entendimiento del capítulo, capítulo de la prédica. Y ayer nuestro compañero y pastor Lalito, expuso el tema de un llamado excepcional, haciendo referencia a que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Puedes dar la siguiente? La palabra menospreciado del versículo 28, capítulo 1, viene del griego agene, de lo vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. La palabra gen, de gene, la que nosotros conocemos, significa literalmente nacido. Entonces, agene es no nacido, o sea que Dios eligió a los don nadie, a los que no deberían existir, a los que ni siquiera tienen una posición al nacer. Entonces, esto es una implicación increíble, porque Dios eligió a los don nadie para que predicásemos su palabra, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tendremos esto en mente cuando realizamos nuestro ministerio? Por eso he titulado al sermón de hoy, ¿Ministros chatarra? ¿Y por qué lo titulé así? Dice Sproul, citando, ahí pueden ver la cita en pantalla. Nuestra cultura está cimentada en la orgullosa mediocridad. Arte chatarra, música chatarra, literatura y pensamiento chatarra. Y a esta misma la hemos conformado en una iglesia chatarra. Por lo tanto, habrá ministros chatarras también. Entonces, comenzando con la estructura del pasaje. Número 1, un ministro chatarra es uno que se cree sábelo todo. Observemos el pasaje que inicia diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no pretendo ser experta en griego, pero quiero ayudarles ayudarme a entender este pasaje a profundidad y entender lo que está diciendo Pablo. Así que compilé varias de las palabras que yo ya conozco en griego por las clases que tenemos, y espero, amigos, que ustedes también ya las hayan tocado, que probablemente sí. Así que vamos a explorarlas, vamos a sumergirnos en el pasaje. Y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio, la palabra aquí es martirion, que significa testigo de Dios. No fui con excelencia de palabras. La palabra aquí que utilizada es hiperocheno o uper, que esta palabra la utiliza Pablo varias veces para señalar a alguien que está por encima de los demás
o que quiere superar a los demás. Y luego dice, o de sabiduría, Sofía, que esa la conocemos bien, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que ya tienen ahí las palabras clave, ¿no? O sea que Pablo quiere decir, esta es mi traducción, llegué a ustedes sabiendo que yo soy un don nadie. Él conecta esta palabra de así que, entonces él está uniendo esto de menospreciado, lo vil y menospreciado eligió el mundo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros sabiendo que soy un don nadie, el menospreciado del mundo, bueno, ¿quién es Pablo, no? Y fui a predicarles como testigo, no como alguien que conoce de Dios, sino como alguien que conoce a Dios de primera mano y no con superioridad o en actitud de menosprecio y sabiduría humana hacia ustedes. Pues me propuse no presumir de mi conocimiento, sino solamente a Jesucristo. Y miren, hermanos, compañeros, maestros, como ministros conocemos mucho de Dios, conocemos de Dios. Y me acordé de este meme, no sé quiénes han visto la de Increíbles, pero la de son expertos, Bob, expertos, que le dicen. Entonces, literalmente somos como expertos, conocemos de Dios. Y miren, estamos en miles de conferencias, asistimos a talleres, diplomados, campañas, campamentos, etcétera. No malos, pero los usamos como un fin en sí mismo, con el fin de llenar nuestra mente y estamos conociendo y conociendo de Dios. Pero no el fin martirio del que habla aquí. Miren, un testigo. Lo de testigo, chicos, amigos, compañeros. Bueno, se conoce solamente en la práctica, en tu relación con Dios. Lo de testigo no se conoce en lo que alcanza a conocer aquí en el seminario, en lo que lees en los libros. Se conoce en la práctica, en tus ratos a solas, en tus tinieblas y pecados, en tus luchas, en el dolor, en tu enfermedad, en cosas en las que el conocimiento de Dios no nos salva, no nos ayuda, solamente nos salva en ese momento el entendimiento de con quién hablamos a diario, de con quién conversamos a diario. Y miren, yo me di cuenta de algo, puede pasar a la que sigue. Tengo amigos, y pues obviamente ellos platican sobre otras personas, ¿no? O sea, de repente como de, ay, esta persona es así, y es bien servicial, es bien lindo, y bien así. Y son expertos, literalmente es como que pueden hablar de la otra persona como de, no, y chalala, y conocen chismes, conocen personalidad, vivencias, pero todo eso, amigos, es como que son historias, ¿sabes? O sea, es como que solamente son historias que la gente cuenta según cómo ellos los ven. Pero cuando esa persona se llega a convertir en tu amigo o amiga, tienes la oportunidad de conocerle de primera mano. Y cuando platicas a diario con esa persona, no sé quiénes tienen de aquí mejores amigos, espero que sí, o que tienen amigos, y llegas a platicar con esa persona y conocerla tan profundamente que te sabes sus frases, su día a día, su forma de pensar, a veces se te pegan muletillas como de ups, o de hola, o cosas así, de repente empiezas a hablar como ellos y tú de, oh, yo no soy así, y empiezas a hablar como ellos, ¿no? Imita sus movimientos, te sabes sus cumpleaños, Adaí, feliz cumpleaños, y todo ese tipo de cosas, y hasta te ríes como ellos, y luego yo recuerdo que de hecho, citando aquí a Adaí, que estamos en el seminario y que Ada tiene una forma muy peculiar de reírse, y de repente yo llegué acá riéndome como ella, y dije, no puede ser, pero se me pegó, porque cuando convives con alguien por horas, llegas a adoptar su forma de ser. Y de eso habla también ser testigo, tener la evidencia. Yo estuve aquí cuando Jesús hizo eso. O sea, el martirio. No es algo que podemos hablar de Dios. O sea, y por eso dice Pablo, o sea, yo no llegué a ustedes con palabras de sabiduría humana para impresionarlos, para hacerles ver que yo sé todo. ¿Y quién era Pablo? O sea, él puede llegar a presumir de todo lo que sabía, ¿saben? Es como que... entonces, Pablo no alardeó de lo que sabía, llegó sabiendo quién era su Dios. Así de fácil. Y miren, es un patrón repetitivo que vemos en los siervos de Dios, porque lo vamos a ver en David, lo vamos a ver en Elías, en Enoc, en Abraham, y en bla, 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 bla. En todos ellos no hacen alarde de nada, en Moisés. O sea, es como que todos ellos confían en el poder de Dios, están sujetos, están bajo la mano de Él, están por testigos, ¿saben? O sea, ellos no están diciendo, ah, Dios es así. No,
están siendo testigos, ¿no? Y Pablo y todos ellos de alguna forma nos desafían a charlar con Dios por horas. De la misma forma que la haces con tus amigos, que lo haces así con tus amigos. Y esto es para que no llegues a tu familia, a tu iglesia, alardeando de lo que sabes. Nada de lo que sabes, no llegues alardeando, sino que llegues como un testigo, con evidencia de tu vida es la evidencia, con la misma autoridad que lo hizo Pablo. No necesitas alardear a la gente con, oh, yo sé todo esto del seminario. No necesitas, porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, wow, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, no a mí, no al sábelo todo, no al que sabe mucho, que te conozcan a ti, a Dios, que lo conozcan a Él directamente. ¿Puedes darle la próxima? Y este es un ministro chatarra, es uno que se cree saberlo todo. Vamos con la siguiente. Un ministro chatarra es cuando andas en modo narcisista. Y dice el pasaje, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y puedes pasar a la que sigue. Y a la que sigue. Y bueno, vamos a otra vez a analizar algunas palabritas en griego que necesitamos ver para poder comprender el pasaje. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Y esta palabra de debilidad tiene la raíz de asteneia, que significa dolor físico, o sea que tiene la connotación de un dolor físico. Entonces Pablo se sentía mal físicamente, o sea, no es como de, ay, me siento débil. No, literalmente Pablo estaba como que en este momento de debilidad de una enfermedad. Entonces, y con mucho temor y temblor tienen la connotación de conciencia de sí mismo y de Dios, o sea, es con mucho respeto hacia Dios y hacia quién es Él, hacia la persona de Dios. Y luego dice, ni mi palabra, ni mi predicación, o sea, que aquí connota tanto logos como querigma, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y cuál es la traducción mía, verdad? Porque le voy a dar una traducción así para que ya podamos entenderlo mejor. Dice, y estuve entre vosotros no para ser el centro del escenario, o sea, estuve con debilidad física y con mucha conciencia de mí mismo y de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue avalada con títulos, argumentos tipo bazooka, ni con conocimiento perfecto, sino que dejé que el que los persuadiera fuera el Espíritu Santo, demostrándoles su poder. Y miren, Billy Graham, el llamado evangelista del siglo XX, dice, nuestra meta es que mientras prediquemos, nuestra voz desaparezca en un punto dado y que sea solo Dios hablando directamente al corazón de tu congregación, de tu familia y de tus amigos. Que tú desaparezcas del escenario. No podemos anhelar un ministerio narcisista, porque eso es chatarra, no sirve. Y entonces crearemos discípulos chatarra también. Entonces, ministro, recuerda que fuiste, eres y serás un discípulo. Y la orden diaria para nosotros, compañeros maestros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios nos sigue invitando, somos sus discípulos, sí, somos líderes ahorita de personas, estamos guiándolos en el camino, pero nosotros somos discípulos, fuimos y lo somos y lo seremos, somos sus discípulos, necesitamos negarnos a nosotros mismos y no estar mirándonos en el espejo como Narciso. Oh, yo soy perfecto, yo hago todo bien. De lo contrario, anhelaremos los reflectores para nosotros, porque pues los aplausos de nosotros, nuestros discípulos para nosotros, nuestra fuente de inspiración y creatividad, vamos a ser, adivinen quién, nosotros. Y ello resultará en un ministerio chatarra, hueco, vacío y lleno, ¿de quién? De nosotros, de humana sabiduría. Hermano, también te quiero decir que si estás pasando por tiempos de debilidad o que te sientes enfermo físicamente, Dios lo va a utilizar para que reconozcas que Él eligió a lo débil para usarlo. Y mira cómo viene Pablo, en debilidad, en enfermedad. Dios va a utilizar nuestra debilidad para Él gloriarse en nosotros.
Así que, hermanos, si estás pasando por este tiempo de dolor, de crisis, dale gracias a Dios por ello, porque Él va a utilizar ese tiempo para usarte con poder, para que no te lleves tú el crédito, para que sea Él glorificado, para que haya demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder. Muy bien. Pasemos a la que sigue. Al último punto. Si estuviera aquí el hermano Timo me mata. Es división. Vamos a la última división. Entonces dice aquí, un ministro chatarra es cuando andas en modo básico. Y aquí voy a explicar un poquito qué es básico, porque a lo mejor si algunos se quedan así como, ¿qué es eso de básico? No te pases, no entiendo nada. Yo soy, no entiendo ese término, pero básico, básicamente, significa que es una persona que sigue como que, pues utiliza lo básico, o sea, las modas, y es como una persona que es un clon, o sea, si la moda es que todos utilicen unos tenis de tal marca, todos traen los tenis de la misma marca y todos traen el mismo color y el mismo diseño y todos son iguales y ya no ves diferencia entre las personas. Entonces, un ministro chatarra es cuando andas en modo básico, o sea, que eres clon de todos menos de Jesús. Entonces, dice el pasaje, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él está diciendo desde el versículo 4, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe sea fundada en la sabiduría, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vamos a ver aquí, la introducción dice aquí la palabra pistis, que significa confianza, pero es una confianza que nació a partir de una persuasión, pero no persuasión tuya, del Espíritu Santo. Entonces dice, para que su fe, lo que los persuade, esté fundamentada, ¿en qué? ¿En qué? ¿En sabiduría humana? No, en el poder de Dios. Y dice aquí la palabra que me encantó este contraste, ¿no? O sea, que dice aquí Sofía y luego dice hombres, antropos, y luego dice dinamis y luego teu. O sea, vean el contraste, algo basado en el humano, algo basado en Dios. ¿Qué fundamento durará más, no? Y esto es increíble porque, bueno, mi traducción, TLR, que es traducción de Larisa medio rara, no es cierto. Sería para que crean en Dios, no basados en lo que saben, como todos en esta ciudad, que tienen argumentos para todo, o sea, Corinto, sino en el poder de Dios, un poder que transforma vidas. Él estaba hablando del poder de Dios que transforma vidas, y la evidencia. Miren, es increíble porque de hecho la estructura del libro de 1 Corintios, la carta, tiene una estructura en la que primero va a empezar hablando de la unidad y luego va a recalcar mucho a la mitad, entre los capítulos de la mitad, va a recalcar la santidad y finalmente va a terminar otra vez con la unidad, como con este sello de iglesia unida. Entonces, ¿cuál es lo que hay en medio? La santidad. ¿Y quién provee la santidad? El Espíritu Santo. Nos hace santos. Necesitamos ser santos para que haya unidad. No habrá unidad si no hay santidad en nuestra vida. Entonces, ¿pero qué santidad? Una transformación. Y quiero aquí hacer un paréntesis y contarles un relato que dio MacArthur. Y MacArthur contaba, me encantó este relato porque él dice que estaba en una reunión con Chopra, que es un hindú médico, y es una eminencia, ¿no? O sea, y dice MacArthur que estaba hablando con él y le dice, pues tú no entenderías estas cosas porque, pues no comprendes, dice MacArthur que tuvo como que hay un pequeño roce de parte de él. Y dice, tú no entenderías de todos modos esto de lo que yo te hablo, es tan espiritual y tan místico que tal vez no lo comprendas. Dice MacArthur, de hecho sí comprendo, porque tengo un libro, digo, tal vez no entiendo a profundidad, pero tengo un libro que escribí sobre, y yo de, ay, qué humilde, y luego le responde, como quiera, dice, y cito, como quiera no leería nada de lo que tú escribes. Así le respondió. Y entonces,
uno se da cuenta de que la sabiduría humana nunca va, la razón no va a entender, no va a compaginar con el poder de Dios. No puede hacer eso porque la sabiduría de Dios solo puede ser entendida por el Espíritu Santo que habita en nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Increíble. Y miren, una persona básica, o sea, una del montón, es aquella persona que sigue las modas como si fuese el clon de los demás y sigue modas intelectuales, fashionistas, corrientes filosóficas, ideologías, que absorben y convencen. Y diciendo ideologías porque hay personas dentro del círculo que conozco de líderes que apoyan movimientos feministas y a veces o se visten como quieren y nada es la opinión basada en la palabra de Dios, en el poder de Cristo. Y hay que tener cuidado de eso, porque un ministro básico sigue tendencias y no es fiel a la palabra de Dios. Eso desemboca en un ministerio chatarra, incluso en la forma en la que vayas a organizar la iglesia. En eso va a desembocar. Pero Pablo dice que su fe se basa en el poder de Dios, un poder que te hace único, o sea, santo, porque santo significa separado, pero no porque sea separado del mundo, no entra en nuestro círculo, no. Santo, separado, significa único. Entonces no eres básico, eres único por el Espíritu Santo que habita en ti, el Espíritu de santidad, y te hace separado, te hace un rarito, te hace un nerd, un diferente a los demás, no para que te excluyas del mundo, sino para que tú seas luz, seas diferente, el cambio. Y quiero terminar viendo, estoy por terminar, y en un panel de charla de mujeres discutían la forma en la que debían educar a sus hijos, en un panel de líderes de mujeres, y dicen, pues, ¿cómo educar a tus hijos en el camino de Dios para que se interesen en la iglesia, no? Y pero estaban proponiendo así tips para emociona al niño cuando vaya a la iglesia y todo, pero me encantó lo que dijo Catherine Núñez, esposa de Miguel Núñez, no por nada, ¿verdad? Dice, no solo se trata de emocionarlos, es mostrarles que Cristo es mi vida. Me equivoco, soy débil, pero Cristo es mi vida. Cuando lavo trastes, Cristo es mi vida. Cuando salgo con mi familia, en la forma en la que dirijo mi hogar, como trato a los demás, en mi vida diaria, en mis acciones deben gritar, Cristo es mi vida. Seremos ministros chatarra y produciremos discípulos chatarra si no podemos gritar, si nuestra vida no grita, Cristo es mi vida. Y yo creo que en la mente de Pablo también pasaba este capítulo de Isaías 53. Y me gustaría que pusieran atención a ello. Y sé que algunos ya lo han leído, pero por la mente de Pablo probablemente estaba Isaías 53. Porque, escúchenlo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Me paso al último versículo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Compañeros maestros, les invito a examinar su ministerio en contraste con lo que significa ser un ministro chatarra, que se cree saberlo todo, que está en modo narcisista y que está en modo básico. Y pedirle a Dios que tome las riendas él de nuestro ministerio y de nuestra vida espiritual para vivir en santidad con el poder del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida, transformada, no hablándole a la gente con palabras de sabiduría, sino que es nuestra vida grite, Cristo es mi vida. Amén. Dios les bendiga.